Así es, nosotros continuamos con más acá en Primera Hora y hemos llegado al segmento de recomendaciones médicas y como siempre nos acompaña nuestro doctor de casa, el doctor Francisco Méndez, que nos va a estar hablando de un tema muy importante el día de hoy y se trata de la insuficiencia renal aguda. Buenos días, doctor. Bienvenido. Cuéntenos este tema tan interesante. Muchas personas tienen tantas preguntas y de hecho creo que algo que muchas personas padecen en la actualidad. Buenos días. Buenos días, Álvaro. Sí, la insuficiencia renal aguda es un padecimiento que actualmente está afectando a un grupo grande poblacional en nuestro país y es secundario a múltiples causas y vamos a definirlo como la pérdida de la función renal de forma abrupta. Generalmente se da en pacientes que están hospitalizados, que ya están diagnosticados con alguna enfermedad que requiere cuidado intensivo. Pero también existen otras causas. La primera es aquellas enfermedades sistémicas que te van a disminuir el riego sanguíneo a los riñones. La segunda es las causas obstructivas y la tercera son aquellos factores que te van a lesionar directamente al riñón. En este caso, para nosotros saber realmente qué tan bien estamos o qué tan afectados estamos, ¿cuáles son los síntomas que nos indican realmente que estamos siendo afectados por la insuficiencia renal? Primeramente hay retención de líquido. Los pacientes empiezan a tener edema, sobre todo en las áreas de declive. Empieza por ahí los miembros inferiores. Está algo que nosotros llamamos el edema con fobia, que cuando te tocas queda hundido, ahí queda un hoyito en la extremidad. Entonces lo medimos en cruces. Si es solo en el pie es una cruz, si es arriba del tobillo y por debajo de la rodilla es 2 cruces y si es más allá es 3 cruces. Lo otro es que el paciente está fatigado, está letárgico, está nauseoso y a veces está desorientado también. Entonces, mucho ojo con esto porque también hay personas que no tienen ninguna sintomatología. Lo descubrimos incidentalmente al realizar un examen de creatinina o de urea. Y algo muy importante también es que necesitamos saber cómo es que se origina o qué es lo que lo causa en nuestro cuerpo, que también como empecemos a tener este tipo de síntomas o estas reacciones empiecen a notarse. ¿Qué es lo que lo causa? Fíjate que dentro de los factores de riesgo hay una gama amplia, pero mucho ojo porque en nuestro país es común la automedicación y hay medicamentos de uso popular que se venden sin receta que la población lo usa indiscriminadamente y esto va deteriorando la función renal. Dentro de ellos están, imagínate Álvaro, que está la acetaminofén, la ibuprofén y la naproxeno, que son medicamentos que la población usa diariamente. Los otros son los antibióticos del tipo aminoglucósidos como la gentamicina, amicacina, la cefalosporina, que dentro de ellas están la cefalexina, cefadroxilo y la ceftriaxona, que también se usa mucho hoy en día, y también están los medios de contraste en aquellos exámenes que, por ejemplo, una tomografía con medio de contraste, entonces esto va deteriorando la función del riñón. Y en el caso de los pacientes que ya saben de que están padeciendo de la insuficiencia renal, ¿cuál es el paso a paso a seguir? ¿Cuál es el proceso? Porque sabemos de que no todas las enfermedades son tratadas de la misma manera y de hecho hay personas que hasta les puede afectar un poco más lo que son los síntomas. ¿Cuál es el paso a paso en cuanto al tratamiento también? Fíjate que te decía al inicio de que se da generalmente en pacientes que ya están hospitalizados con una enfermedad de base que es tan grave. Por ejemplo, un paciente que está con quemaduras graves, un paciente deshidratado, un paciente con síndrome coronario agudo, entre otras patologías, y se tiene que valorar la creatinina. Existe una clasificación en grados para la insuficiencia renal aguda, que es la clasificación de Akin. Akin 1 es cuando tenemos una elevación abrupta de la creatinina en más de 0.3 de la creatinina basal. Hay que entender de que el valor de la creatinina es diferente para hombres y mujeres. En el varón es de 0.7 a 1.3 y en la mujer es de 0.6 a 1.1. Entonces, si tenemos una creatinina basal conocida, con solo que aumente ya más de 0.3 el valor, es decir, por ejemplo, en el varón que hasta 1.7 es normal que tenga 2. Y en un paciente que no conocemos su creatinina basal, que hay una elevación de 1.5 a 2 del valor de la creatinina.
El Akin 2 es cuando hay de 2 a 3 la elevación y el Akin 3 es cuando hay elevación de más de 3 miligramos. Algo muy importante también que, bueno, deberíamos de saberlo con anticipación todos los televidentes, bueno, que nos están viendo, de qué manera nosotros podemos evitar el poder llegar a tener una situación límite en cuanto a lo que es la insuficiencia renal, es decir, ¿qué podemos, hay algún alimento que podemos evitar, hay algún tipo de comportamiento en cuanto a acciones y cosas así que nos puedan ir afectando poco a poco? En general, estilos de vida saludables, siempre estamos inculcando a la población. Lo segundo es mantener una hidratación adecuada. El tercero es el tipo de líquidos que están ingiriendo. Generalmente los líquidos oscuros, dentro de ellos están el café, la gaseosa, los jugos de lata, todo lo que es ya prefabricado. Esto, por el preservante que tienen, van a comenzar a deteriorar la función del riñón. Hay muchas personas que toman mucho esos Raptor, esas bebidas energizantes, eso es pésimo. Lo otro es evitar los hábitos tóxicos, porque también en los pacientes que consumen mucho alcohol o cocaína, estos predisponen a esta situación. También hay algo bastante común que se llama rhabdomiólisis, que es una muerte del músculo, por decírtelo así, en aquellos pacientes que son sometidos a actividades extenuantes. También hay que mantener un chequeo periódico de su creatinina y de su urea total para estar bien con su valor de creatinina. Por ejemplo, también hablaba ahí usted de, por al menos, el tipo de bebida, el tipo de alimentos que podemos consumir que también nos van a ir afectando poco a poco. Y a esto me llamó la atención el saber si realmente hay un rango de edad en el que esta enfermedad puede afectar muchísimo más o es más que todo siempre por los hábitos que tengamos en nuestra alimentación solamente. Buena pregunta es, Álvaro, porque no tenemos una edad específica. La insuficiencia renal puede afectar a cualquier edad, pero está más relacionado, como vos lo decís, con el tipo de hábitos que tiene cada paciente y las patologías de base. Por ejemplo, en pacientes que son diabéticos, pacientes hipertensos, cardiópatas, con lupus, entonces estos tienen mayor predisposición a un deterioro de la función del riñón. Lo otro es, como lo habíamos mencionado, los hábitos tóxicos que están teniendo y el tipo de alimentación. El tratamiento se basa en, lo primero es que tenés que hospitalizar al paciente, lo segundo es el chequeo de la creatinina y de la urea para evitar complicaciones mucho más graves, y lo otro es tratarlo con diuréticos, porque el objetivo es eliminar lo tóxico, que elimina el cuerpo, y esto se logra a través de diuréticos. Y por ejemplo, las personas que padecen de enfermedades crónicas y se ven afectadas también por insuficiencia renal, ¿cómo puede ser el procedimiento o el tratamiento que puedan llevar? Porque sabemos de que a veces, bueno, al tratar con dos diferentes afectaciones, se complica un poco más la salud de la persona y pueden ser casos como personas ya mayores, personas longevas. Entonces, en este caso, ¿cómo enfrentar este tipo de afectaciones como la insuficiencia con alguna otra enfermedad crónica? Buena pregunta, porque lo ideal también es controlar la enfermedad de base. Te decía que generalmente afecta a pacientes que ya están hospitalizados. Entonces, por ejemplo, una persona que tiene shock séptico, es un estado infeccioso generalizado secundario a una infección, por ejemplo, una infección de vía urinaria te puede provocar shock séptico. Entonces, controlas el shock séptico y de esta forma ya la función renal se va a ir recuperando poco a poco. Es lenta la recuperación. Y lo triste es de que algunas personas pueden quedar con lesión del riñón permanente, entonces requerir hemodiálisis, y eso ya es de por vida. De hecho, eso le iba a preguntar, porque también, bueno, si ya hay una persona que tenga afectaciones por insuficiencia renal, ¿es tratable? O sea, ¿se puede contrarrestar al pasar del tiempo? ¿Algo con lo que ya hay que convivir y hay que tratar solamente de cumplir con el tratamiento? ¿O se puede llegar como a una solución de este tipo de afectaciones? Afortunadamente, la insuficiencia renal aguda es tratable y es reversible. En la mayoría de los casos se recupera la función renal siempre y cuando no tengas muchos factores de riesgo o no tengas patologías de base que van a alterarte nuevamente. Lo segundo es evitar todo lo que habíamos mencionado, el tipo de medicamentos que vas a estar utilizando indiscriminadamente, tener estilos de vida saludables, pero en un porcentaje pequeño esto puede lesionar de por vida tu riñón. Entonces ahí no hay irle cura. causando daño así a medida de que va pasando el tratamiento. Ok, algo que también me gustaría que ya para ir terminando a nuestros amigos televidentes que, bueno, de hecho de momento tal vez ni saben si están afectados o algo así,
¿cuáles son las recomendaciones que usted le daría para que puedan ir como evitando el poder ya tener una afectación por infección, por insuficiencia renal aguda? Lo principal, decíamos de que en muchos casos es asintomático, entonces lo principal es checar tu creatinina y tu urea total en sangre para a partir de ahí comenzar a tomar las medidas correspondientes. Lo segundo es que si ya estás diagnosticado, entonces cumplir el tratamiento al pie de la letra, evitar la automedicación sobre todo. Algo muy importante, porque eso luego ya te toma un poquito más, afecta a otras situaciones, otros órganos también, y hay que tener cuidado con eso. Gracias, doctor, por la información del día de hoy. Compártanos sus números de contacto para que nuestros amigos televidentes puedan hacer sus consultas. Sí, yo trabajo para el Hospital Bolonia de Cermeza, también atiendo a domicilio y doy consulta en mi casa en Masaya, y mi número de contacto es el 8815-3466, estoy para servirle. Y Álvaro, permíteme un momentito antes de terminar. Quería enviar saludos a dos personas que nos sintonizan todos los días en el segmento Recomendaciones Médicas, y es mi colega la doctora Tania Gómez, y también una persona que está de visita desde Francia, pero está de visita aquí en Nicaragua y nos mira todos los días por Facebook. Es la señora Natalia Barrios, y les mando muchos saludos porque ahorita están pendientes de la revista. Saludos, y que sigan pendientes porque nosotros vamos a seguir en toda esta semana hablando de excelentes temas de recomendaciones médicas con el doctor Méndez. Muchas gracias por la información del día de hoy y por acompañarnos acá en la revista. Nosotros quedamos acá de momento, pero continuamos con más información del otro lado del estudio. Adelante.